con todos y con todas. Buenas tardes con los miembros del jurado. En esta ocasión, pues, considero que una vez más el curso de deontología me ha elegido y no yo al curso, puesto que ya estoy 2 años en Perú, soy peruana, pero he radicado de 10 años en México, estudié en la UNAM y en otras universidades y al mismo tiempo he escrito algunos libros. Y bueno, en esta oportunidad es esta hermosa materia la que me trae mención. Bueno, estar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, implica tener sobre nuestros hombros un doble trabajo y un doble compromiso. No solo moral, no solo ético, sino también de una educación de innovación. Es por eso que podemos hablar del famoso deontólogo, filósofo, escritor, politólogo, me refiero a Jeremy Bentham. En el siglo XIX, 1889, él escribe en una de sus obras la Deontology on the Sciences of the Morality. Es en ese libro donde empieza a dar unos indicios de una corriente de la deontología forense. Pero ¿cómo entendemos a la deontología? Si bien los juristas o doctrinarios nos hablan que la deontología es una disciplina que reúne los deberes que tiene todo profesionista o profesional dentro de este espacio, dentro de este contexto. Sin embargo, él en este libro nos habla de una ciencia, de un tratado, como bien lo dice la Real Academia Española. Entonces, al definir ya lo que es una deontología y al decir que la deontología es la ciencia, el tratado, el estudio de los derechos y de los deberes, no de cualquier persona, sino de un profesional. Y ahí me viene la idea. Los taxistas, ¿qué sucede con las personas que existen en nuestra sociedad? Los servidores sexuales ejercen una labor. ¿Qué sucede con los waiters o aquellas personas que atienden en los restaurantes? ¿Tienen un deber? ¿Cómo se consolida un deber material? A través de un contrato, a través de un acuerdo. ¿Hay códigos? Entonces, todos esos parámetros lo vamos a tratar de resolver. Pero el término forense implica no solamente dejar a la deontología en el contexto social humano-social, sino también jala a la deontología forense desde una concepción ya más jurídica, como el análisis jurídico. ¿Y qué viene a hacer el derecho dentro de estas obligaciones? ¿Qué sucede en la época de Sócrates, 350 a.C., cuando se establecen esos paradigmas, esos modelos filosóficos donde se tiene que jalar a la epistemología del derecho, como la filosofía, para explicar algunas ramas del derecho, ahora ya conocido como las escuelas del constitucionalismo, justnaturalismo, el positivismo jurídico? Entonces, en esta perspectiva, nosotros concebimos o tenemos que entender que la deontología forense, como ciencia tratado de las obligaciones, tiene que estudiarse desde el campo jurídico a través de entender qué es el derecho, ya no concebirla como una disciplina, sino como una ciencia, también explicada a través de los derechos humanos y a través de la connotación internacional. Ahora, este deber que tiene el profesional jurídico o el profesional abogado no solamente es ambivalente, sino que responde a una suerte de multiplicidad de deberes. El deber que tiene el abogado como profesional del ejercicio del derecho, el abogado que tiene como patrocinador, el abogado como juez, el abogado como docente y el abogado también dentro del entorno social jurídico. En esta mención es importante analizar la trilogía filosófica. Yo sé que muchos de ustedes en este momento están recordando la trilogía filosófica. ¿Quiénes lo componen esta trilogía filosófica? Como es Sócrates, Platón y Aristóteles. Cuando nosotros analizamos cada una de sus corrientes, nos damos cuenta que existe una connotación sobre lo que es la ética, la moral y los valores. ¿Y qué es la ética? Porque a la deontología también le conocen como la ética del profesional. ¿Qué entendemos por axiología, por valores?
Pues la axiología es la ciencia del estudio de los valores. ¿Y qué es un valor? Así, por ejemplo, como cuando nos ponemos a pensar qué es la vida, ¿qué concepto damos de vida? ¿Qué es los valores? Los valores podemos decir que son las características, las cualidades que se da a determinada cosa o a determinada condición, un valor como tal. Y dentro de los valores existen dos clasificaciones, que son los valores materiales y los valores humanos. Dentro de los valores humanos entendemos a la solidaridad, al respeto, la moral, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad. Y dentro de los valores humanos o valores económicos materiales tenemos a la competitividad, por ejemplo, que son los derechos ya del siglo XXI, y tenemos a el dinero como un valor en sí mismo. Profundizando ya lo que es el estudio de la deontología forense en el derecho, pues podemos decir que todas las normas, sean constitucionales o de rango inferior, contienen en su espíritu los valores y también contienen un deber. Y ese deber implica, por ejemplo, si analizamos aquel precepto donde se dice que aquel que ocasiona una culpa o un daño a determinada persona está obligado a indemnizar o reparar. En ese sentido, entonces existen ahí específicamente las obligaciones que uno tiene que desarrollar. Pero no solamente se encuentran ahí los valores en una norma, sino también se encuentran en códigos específicos, como es para nosotros los abogados el código deontológico o el código de ética del abogado. Ahí mismo que establecen los parámetros, los deberes, los derechos, las potestades, las facultades que todo abogado debe ejercer al momento de desarrollar su profesión. Pero no solamente tenemos esos códigos, tenemos los códigos también, el código de ético parlamentario. Y mi pregunta ¿es eficaz ese código? Actualmente en el siglo XXI nos damos cuenta que el Perú y el mundo, Brasil y otros países se están hundiendo en una crisis económica y en una crisis de corrupción. Que la corrupción es uno de los puntos más deprimentes y para mí álgidos para una ingobernabilidad dentro del marco de los valores, dentro del marco del desarrollo social. Si una sociedad es corrupta, no importa tener las mejores leyes del mundo. Tenemos un ejemplo, Venezuela. Venezuela, una de sus constituciones, a nivel de América, es una de las mejores constituidas. A mí me gusta, es muy protectora, como la Constitución de Querétaro, de México, del 1917. Es muy protectora, pero ¿de qué sirve tener una constitución tan protectora, tan buena, si moralmente, si éticamente no se está cumpliendo con esa función que tiene el abogado, de ejercerse en un mundo de honestidad y de ética? Considero que es muy importante no solamente hablar, yo no vengo acá a hablar de lo que es deontología del deber, sino que es importante concientizar la función que cumple un abogado en el entorno social y también la credibilidad, porque los abogados actualmente hemos caído en desmedro. No sé si puedo proseguir porque no pregunté el tiempo. Bien, van a pasar a hacerle unas preguntas. ¿Los alumnos tienen alguna pregunta sobre esto? Bueno, desde su concepción general, ¿no? Nos está hablando un poco del rol del abogado. ¿Cuál es la concepción que usted tiene y cuál es el rol del abogado en la sociedad en todo caso? Gracias. El rol del abogado implica, primero, responder al debido cumplimiento de las funciones dentro del ámbito laboral. Eso implica ser honesto, no dilatar un proceso por mucho tiempo con el objetivo de enriquecerse o sacar un lucro, cumplir con esos parámetros morales. Sé que lo que estoy hablando pareciera una utopía en este contexto, de que donde quiere una persona ser honesta y no lo es, pero ese es el objetivo, tratar de ser así. Y dentro del plano humano, el rol del abogado no solamente debe ser un aplicador e interpretador del exégesis jurídica normativa, sino que también debe desarrollarse en un entorno del humanismo,
Y eso es una de las corrientes que también se sostiene dentro de la formación integral de la deontología del abogado. Bien. Te voy a hacer una pequeña pregunta. A ver, hablando de la ética y de los valores, la teoría de valores, usted ha señalado que los valores hay de dos clases. Francisco Meiro Quesada Cantuarias, en su filosofía y introducción a filosofía del derecho, trata el tema de la teoría de valores y habla de 7 clases de valores, ¿no? Bueno, es cuestión ya de ver quién está clasificando. Estoy mencionando que hay otro que clasifica en 7 los valores. Pero iba un poco a lo que supongo que en clase con sus alumnos hay que tratar de ver de qué manera esto que es la teoría, ¿no? Se aplica. Voy a darle el caso de lo que estamos viendo en este momento. El cumplimiento del deber, usted ha dicho, tiene que ver con la institución o la disciplina que usted conoce. Nuestro presidente está amenazado de ser declarado vacante, o vacancia de la presidencia. Se le imputa precisamente eso, no haber cumplido su deber de presidente con multitud, con cuidado, en su conducta anterior cuando era funcionario del Estado. ¿Cree usted aplicando